Tenemos dos ciencias, tenemos la fonología y la fonética. Ambas ciencias se encargan de estudiar el sonido. ¿Qué cosa debo saber de la lengua y qué cosa debo saber del habla? ¿Te acuerdas que te había dicho se le va a llamar lengua cuando los sonidos están dentro de nuestra cabeza, cuando las palabras están dentro de nuestra cabeza? Y cuando yo lo voy a pronunciar de forma individual a esto, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar habla, ¿sí o no? Los sonidos que están en la cabecita, pues, ¿quién lo va a estudiar? La fonología. Recuérdate por esta L de lengua. Y la fonética ya también estudia qué cosa? Estudia los sonidos del habla, 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 habla. Los sonidos en la pronunciación, al hablar. Y también la fonética se encarga de estudiar. Estudia el sonido, estudia la producción, la transmisión y la audición. Esos tres. Si la fonología se encarga de estudiar el sonido que es en la cabecita, este sonidito, ¿qué tipo de sonido va a ser? Va a ser un sonido mental, un sonido ideal, un sonido abstracto, un sonido virtual. Y el sonido de la fonética, acá cuando yo lo voy a pronunciar, cuando voy a abrir mi boquita, ¿qué tipo de sonido va a ser? ¿Es un sonido? Es un sonido pronunciado, un sonido utilizado, un sonido material, un sonido articulado, un sonido realizado. La mínima unidad de la fonología es el fonema. La mínima unidad de la fonética, ¿qué cosita vendría a ser? El fono. Este sonido que está en tu cabecita vendría a ser el fonema. Pero el sonido que está acásito, ¿cómo se le va a llamar a esto? Se le va a llamar fono. La fonología estudia el fonema, pues. La fonética estudia el fono. El fonema tiene valor distintivo y diferencial. Y el fono ya también tiene valor articulatorio, acústico y auditivo. Distintivo, mira, distintivo diferencial. El conceptito de este valor está en la misma palabra, mira. El fonema permite distinguir. El fonema permite diferenciar. Esto quiere decir que cuando yo voy a distinguir un fonema por otro, la palabra va a cambiar de significado. Si yo digo, por ejemplo, peso, queso, yeso y beso, cuando yo cambio un fonema por otro fonema, la palabra cambia de significado. Esta diferencia de significado lo hacemos pues en nuestra cabecita. Mira, se supone que en tu cabecita dices mi amor, quiero beso. No lo puedes decir mi amor, quiero queso. O sea, no te puedes equivocar, pues. Pero queso se escribe con Q. No existe el fonema Q. Lo que existe es el fonema K. Ahorita lo vamos a hacer. La fonética, chicos, no solamente se encarga de estudiar los sonidos pronunciados, articulados, materiales, sino también se encarga de estudiar cómo se van a producir los sonidos. Y para poder producir un sonido, ¿qué partecita voy a utilizar? Voy a utilizar qué cosa, mi boca, diente, diafragma, pulmones, todo eso voy a utilizar, pues. Las ondas sonoras también se encarga de estudiar la fonética. Y también la fonética se encarga de estudiar la cavidad auditiva, la oreja, tímpano, yunque, martillo, estribillo, todo eso. Diferencia de fonema y fono. Ya ambos son sonidos. Pero el fonema era un sonido que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba el fonema? Ya cuando está en la cabecita se le va a llamar fonema. Pero cuando yo lo voy a pronunciar, ¿cómo se le va a llamar? Fono. ¿El fonema qué cosa es? Es el sonido mental, virtual, abstracto. El fono ya también qué cosa es? Es el sonido real, articulado, material. Ahora bien, mira, ¿cuántos fonemas tenemos? Chicos, los fonemas son de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 24 fonemas. Y en el caso del fono va a ser de inventario abierto, porque tenemos infinitos fonos, pues infinitos fonos. Tenemos 24 fonemas. De esos 24 fonemas, ¿qué va a pasar? 5 son vocales y 19 son consonantes. Se dice que en la pronunciación los sonidos salen de formas infinitas, se le puede decir. Cada uno de ustedes habla de forma diferente, pronuncia de forma diferente, el tonillo es de forma diferente. El fonema, chicos, se va a representar así entre barritas. Y el fono ya también se va a representar entre qué cosa, entre corchetes. ¿Quién tiene función distintiva? El fonema. Yo en mi cabecita puedo diferenciar significados, ¿sí o no? El fono ya también, ¿qué función tiene? Tenía función articulatoria y acústica. El fonema carece de significado. No tiene significado. ¿El fono tiene significado? Cuando dices, por ejemplo, no tiene. Igualito también carece de significado. Tanto el fonema y el fono carecen de significado. No tienen significado.
Otra cosita que deben saber, chicos, es esto. Mira entonces, mira. Cuando el sonido estaba en mi cabecita, ¿cómo se le llamaba? Fonema. Cuando yo lo voy a pronunciar, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar fono. Pero ¿qué pasa si yo agarro mi lapicero y lo escribo? ¿Cómo se le va a llamar a esto? A eso se le va a llamar letra, escritura. Y cuando yo un sonido lo voy a escribir con mi lapicero, con mi plumón, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar grafema, grafía, letra o también escritura. El grafema es la representación gráfica del fonema al escribir. Se le va a llamar grafema cuando yo voy a representar gráficamente un fonema, cuando voy a escribirlo. Solamente se va a realizar en la escritura. ¿Es estudiado por quién? ¿Cuál es la ciencia que va a ser estudiada? Por la ortografía. Si tú escribes bien o escribes mal, ¿quién lo analiza? La ortografía, pues. En el alfabeto, ¿cuántas grafías tenemos? Tenemos 27 letras, 27 grafemas. Cuando hablamos de los grafemas, chicos, me refiero pues a estas letras. A, B, C, D, E, F, G. La H es una letra, claro. ¿Pero la H tiene sonido o no tiene sonido? No tiene sonido. De las 27 letras que tenemos 5 dígrafos. ¿Quiénes son los dígrafos? La E, la Ch, la G. Ya tenemos 5 dígrafos. Y estos ya también van a ser los 24 fonemitas. Esta acá está en lugar de todas las formas de escribir. Por ejemplo, mira, ¿qué letras tienen el mismo sonido? Acá, en los 24 fonemas, no hay la Q. Está pues representado solamente por la K. Estos tres que están con verdecitos tienen el mismo sonido. Claro, son letras. Pero su sonidito, su fonemita, ¿quién sería? Su fonemita solamente va a ser la K. Por ejemplo, el sonido ba, 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 be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu. Se puede escribir con B o también se puede escribir con V. No existe el fonema V. Esta B representa a los dos sonidos, a la B y a la V. Nos vamos a pasar al fonema grafía. Por ejemplo, mira, este es el fonema K. El fonema representa a tres formas de escribir. Oye, ¿cómo se va a escribir el sonido K? Cuando hablamos del fonema, ¿me refiero a qué cosa? Me refiero al sonido, pues. De esta forma se va a representar el sonido K. ¿Pero de cuántas formas se escribe? ¿De cuántas formas se escribe en el alfabeto? De tres formas. Se va a escribir con la K, con la C y con la Q, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo digo kilo, kilo, así se escribe, kilo, kilo. Pero sus fonemas también serían así. Kilo, kilo, kilo. Sería de esa formita. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros escribimos cama? ¿Sus fonemas cómo serían? Para escribir sus fonemas de cama, ¿qué cosa debes utilizar? Ya siempre vas a hacerlo pues con esto, porque estos son los fonemas. Cama, cama, va a ser de esta formita. Entonces si yo escribo, por ejemplo, quena, quena, ¿cómo sería quena? Mira, ¿cómo se va a escribir con esta K? Quena, así. Entonces, estos son la forma de escribir fonéticamente, o sea, sus fonemas. Luego, chicos, tenemos que cosita la B y la V. Por ejemplo, mira, si yo pongo acá baronesa y si pongo acá vaquita, por ejemplo. Baronesa, ¿cómo se va a representar? Baronesa, se supone que la ba, be, bi, bo, bu se va a escribir, su fonema siempre es con B grande. Esta V no es un fonema, es una letra. Aparte de eso, para que sea fonema siempre se va a escribir como, con barritas, ¿sí o no? Con esto, pues lo que le llamas slash. En vaquita, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Vaquita, 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 vaquita. ¿Cómo sería? Vaquita, la ba, esta v, ¿cómo se va a escribir su fonema? Su fonema es con B. Y esta ki, su fonema, ¿cómo sería? Con K. Vaquita. Por eso lo estoy escribiendo así. Esta es la forma de escribir fonéticamente. El sonido sa, se, si, so, su es así. Pero se puede escribir con S y también con C. Por ejemplo, chicos, ¿cómo tú lees pues Santos? Obviamente en Santos no va a haber ningún problema. Santos, así nada más. Santos. Pero en César, esta C, ¿cómo se lee? ¿Su sonido qué es? ¿César, Kake, Kikoku o Sa, Se, Si, So, Su? Va a ser así. César. Sería de esa forma. Luego, chicos, tenemos que cosita la ga, ge, gi, gogu. Mira. La ga, ge, por ejemplo, se escribe así con la U. Y ga se escribe así. Guerra, ¿cómo se escribe? Guerra, así, guerra. Esto equivale a un solo sonido, pues, ge. Sería así, guerra. Esta red, chicos, se escribe con su ponchito, ¿sí o no? Gatas, ¿cómo sería? Igualito, ¿sí o no? Gatas, así. Luego, chicos, tenemos la ja, je, ji, jo, ju. Ahora bien, en jarrita, por ejemplo, ¿cómo sería? Jarrita, mira, jarrita, sí, jarrita. La doble ri, siempre con su ponchito.
Igualito, virgen, virgen, virgen. A ver, ¿cómo se va a escribir? Con B, ¿sí o no? Gen, 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 ja, je, ji, jo, ju. Así, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora bien, chicos, a ver, la J, ¿cómo lo representan? Con X. ¿Cómo sería jarrita? Sería así, jarrita. Sería así, con X. Virgen, ¿cómo sería? Pues sería así, virgen. La J, ¿cómo se representa? Con X. Luego, chicos, tenemos qué es el fonema, grafía, todo eso. Pero antes vamos a pasar con los dígrafos. Miren, la R, por ejemplo, ¿cómo lo va a representar? Con una sola R, con su ponchito. La L, ¿cómo lo representa? Una L con su ponchito, ¿estamos? La che, ¿cómo lo representa? Una C con su ponchito. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, rojo, ¿cómo sería? Va a ser pues así, rojo. Pero su sonido es ro, o es ro. ¿Se dice rojo o rojo? No, ro. P, ro. Esto también, ro. Fonéticamente, ¿cómo sería? Si digo, por ejemplo, llama, ¿cómo sería? Con sus ponchitos, ¿sí o no? La ña, ¿tienen varias formas de escribir? Tiene unita nomás, ¿sí o no? Mira, por ejemplo, si yo digo ñandú, se va a escribir igualito, pues chicos, ñandú. Por ejemplo, zorra, si yo digo zorra, ¿cómo sería? Con teta sería así. Zorra, así sería. Dedo. Dedo va a ser igualito de esa formita. Casos especiales de fonemas. Primero, la H. ¿La H tiene sonido o no tiene sonido? La H simplemente es una letra, no tiene sonido. Por ejemplo, si yo digo hola, ¿cómo serían sus fonemas? De hola, ¿cómo serían sus fonemas? Hola, sin H pues. ¿Por qué? Porque la H no tiene sonido. La X, por ejemplo, chicos, si su sonido equivale a la ja, je, ji, jo, ju, representa pues al fonema J. Solamente cuando su sonido es ja, je, ji, jo, ju, ¿ah? ¿Cómo se lee? Ji. Es así, con X. Jimena. Y entre barritas, pues, que te está indicando que son fonemas. La X también equivale a qué cosita? Al fonema S, sa, se, si, so, su, a la S. Dice así como en este caso Jimena, acá dice gilófono. Esto pues es sa, se, si, so, su. Ya sería xilófono, así. La X también va a equivaler al sonido K. Y tú debes saber diferenciarlo. Por ejemplo, si yo digo excito, esta XXX, ¿a qué cosa equivale? Excito, excito, así, excito. Ya, excito, así, a la K, pues. Y también la X, chicos, equivale a la K y a la S. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo acá? Sexo. X, ¿a qué cosa equivale? Sec. Así, sec. A la K y a la S, ¿sí o no? Sexo. O sexo, ¿sí o no? Ahora, cuidado que te pregunten por la cantidad de letras. ¿Cuántas letras hay en sexo? 4 letras. ¿Cuántos sonidos hay en sexo? Sonidos, sexo, 5. Porque acá esta letra equivale a 2 sonidos. ¿Sí o no? Sexo. La Y es un casito especial, mira. Cuando la Y está al final, equivale a la I. Únicamente cuando está al final. En ley, ¿cuántas vocales hay? Hay 2 vocalcitos. Ley, así. ¿Qué pasa si yo pongo acá leyes? Acá la Y equivaldrá a la I. Ahí sí es consonante. Leyes. Clasificación de los fonemas segmentales. Mira, ¿cómo se le va a denominar? Mira, se le va a llamar fonema lineal, fonema o también segmento de la lengua. En los fonemas tenemos lo siguiente: vocales y consonantes. Miren, cuando hablamos de las vocales, ¿a qué cosa me refiero? A las 5 vocales, pues A, E, I, O, U, ¿sí o no? A, E, I, O, U. ¿Y las consonantes quiénes son? Las que no son vocales. Libres. ¿Por qué son libres? Porque en las vocales no hay salida del aire. Mira, si yo digo A, en ninguna vocal hay obstáculo. Mira, A, E, I, O, U. Por eso se dice que las vocales son libres. Pero las consonantes también son trabadas, porque sí hay obstáculo en la salida del aire. Independientes, ¿por qué? Porque no necesitan de otros fonemas para pronunciar. Y las consonantes ya también dependientes. Sí necesitan de las vocales para pronunciar. Las vocales son sonoras porque todas hacen vibrar las cuerdas vocales. Pero las consonantes ya también tenemos 2 tipos.
Las sonoras hacen vibrar las cuerdas vocales. Por ejemplo, pronúnciame la R, agárrate el cuello. También existen sordas, no hacen vibrar las cuerdas vocales. Por ejemplo, pronúnciame la S, así, y cambia a la R. Te vas a dar cuenta que en la R vibra y en la S no vibra. Rasgo distintivo de los fonemas consonánticos. Cuando hablamos de los rasgos distintivos, chicos, me refiero a 3 cositas: punto de articulación, modo de articulación y grado de vibración. Y acá debes saber, pues, las consonantes, qué cosas son por el punto, por el modo y por el grado. Primero vamos a empezar con el punto de articulación. Para saber qué es el punto de articulación, debes saber las partecitas de la cavidad bucal. El punto de articulación, chicos, es la zona, el lugar donde se modifica el sonido. O también puedo decir que el punto de articulación es el contacto de dos órganos, de los órganos activos con los órganos pasivos. ¿Y quiénes se mueven en la cavidad bucal? Labio, lengua y úvula. Y los pasivos ya no se mueven, ¿sí o no? Tenemos al alveolo, al paladar, la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. La lengüita choca con el alveolo, de ahí nacen los alveolares. Cuando la lengua choca con el paladar, de ahí nacen los palatales. Cuando chocan los dos labios, se le llama bilabial. Cuando la lengua choca con el velo, se le llama velar. Los nombrecitos del punto de articulación están relacionados con las partes de la cavidad bucal. Dentro de los tipos, chicos, tenemos ¿qué cosa? Las bilabiales, las labiodentales, las interdentales, dentales, alveolares, palatales, velares, todo eso. Y en las bilabiales, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a PBM. Bilabial, P, 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 P. Se supone que chocan los dos labios, pues. Luego tenemos la labiodental. Ahí tenemos a la EF. Tu labio inferior choca entre los dientes. EF. La interdental se va a dar cuando yo voy a meter ¿qué cosita? Mira, voy a meter la lengua entre los dientes. Interdental, la Z. En el modo de articulación ya también es la forma como se va a expulsar el aire. Por ejemplo, acá, tipos por el modo de articulación, chicos, tenemos todos estos. En las oclusivas, chicos, el aire va a salir con explosión. Oclusión quiere decir explosión. A ver, pronúnciame la P, mira, sale con explosión. P, P. En las fricativas, ¿a quiénes tenemos? Luego tenemos la fricada. A todos estos, ¿con qué otro nombrecito se le va a llamar? Mira, de las 19 consonantes, 16 son orales. Orales quiere decir que el aire sale por la boca. El modo de articulación es la forma como se bota el aire. En las nasales, ¿el aire por dónde va a salir? Va a salir por la nariz. Nasales. Por el grado de vibración. Esto está relacionado con que si vibra tu cuello o no vibra tu cuello. Y por el grado de vibración tenemos estos. ¿Cuántas sonoras tenemos? 11. ¿Cuántas sordas tenemos? 8. Se le va a llamar sonoras, chicos, porque hacen vibrar las cuerdas vocales. Las sordas no hacen vibrar las cuerdas vocales, ya tenemos eso. Deben saber por favor de memoria quiénes son oclusivas, quiénes son fricativas, quiénes son africadas, quiénes son las laterales, quiénes son vibrantes y también quiénes son nasales. Ya deben saber de memoria, nada más.